Hace 8 días, hermanos, vimos el tema que nos despojemos del ojo maligno, ¿sí? Nos quedamos a la mitad. Vamos a Mateo capítulo 6, verso 23. Nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años, dijo lo siguiente: pero cuando tu ojo es malo, ¿sí?, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Y vimos algunos puntos. Ahorita vamos a ver otro y vamos a ver el siguiente versículo, o más bien el versículo anterior, para terminar este tema. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que nosotros andamos a tientas. No tenemos una visión clara de lo que es el cielo, de lo que es el infierno, de lo que es el reino de Dios en la tierra. Y la palabra de Dios dice que somos ciegos. Tenemos ceguera. Por ejemplo, si tú volteas al cielo, ¿hasta dónde alcanzas a mirar? Algunas estrellas. Pero la estrella más cercana, hermano, está a muchos miles de kilómetros de distancia, pero es la más cercana. Pero de ahí tenemos arriba, al lado de nosotros, todo nos rodea un gran universo que no podemos ver. Entonces eso es ceguera, o sea, no podemos ver. Pero algún día, como decíamos al principio, el Señor nos va a dar la victoria en todo. Entonces ahorita andamos así. Aunque tenemos ojos, no tenemos una visión clara de muchas cosas. Muchas cosas no las entendemos, y menos de la Biblia. Tratamos de encontrar el camino, pero vemos que mucha gente, si nosotros estamos ciegos, imagínense la gente que no tiene a Dios. ¿Qué tan ciegos estarán? Vamos a Mateo capítulo 15. Vamos a analizar este pasaje. Jesús, teniendo una discusión, un intercambio de palabras con gente religiosa de aquellos años, de hace 2000 años. Mateo capítulo 15, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: en ese momento, algunos fariseos, ¿se acuerdan quién era un fariseo? También ya lo explicamos. A ver, ¿quién se acuerda quién era un fariseo? Los que estudiaban la ley, los sabios. ¿Quién era un fariseo? Alguien que culto, alguien que sabía, pero a la hora de la práctica. Y dice que Jesús les dijo a ellos, ¿por qué? Más bien, los fariseos le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos, versículo 2, desobedecen nuestra antigua tradición? A ver, diga conmigo tradición. O sea, no está diciendo por qué desobedecen la palabra, pues no, está diciendo por qué desobedecen esta antigua tradición. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. A ver, ¿cuántos de aquí comen con las manos sucias? ¿Sí? ¿Sí? Pues en aquel tiempo era una tradición. Digan conmigo, era una tradición. ¿Quién hace las tradiciones? Los pueblos, la gente, los humanos. Y después las toman como si fueran leyes, como si fueran mandamientos de Dios. Ahí está el problema. Que si no te bautizas por la Iglesia Católica, no tienes salvación. Esa es una tradición humana. Una tradición que viene de los hombres, porque la Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Biblia? Que todo aquel que cree en el Señor es salvo. Punto. ¿Sí? Y lo confiesa con su boca. Jesús le respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Está poniendo los mandamientos en un nivel más alto. Entonces repite conmigo y anótalo en tu cuaderno. Los mandamientos de Dios son más importantes que las tradiciones de mi pueblo. Los
los mandamientos de Dios son más importantes que las tradiciones de mi pueblo. Que ya se celebra el día fulano de tal, que porque el santito fulano de tal hay que hacerle fiesta. Pues esa es una tradición de hombres, pero no es un mandamiento de Dios. Dice Jesús, por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. A ver, ¿cuántos honran a su papá o a su mamá? Los que todavía la tienen o tienen a sus padres. ¿Qué quiere decir honrar? Respetarlos, visitarlos, saludarlos, llevarles de vez en cuando algo. Pero no obedecemos eso. Esa es la verdad, los abandonamos. Esa es la verdad. Y nada más los buscamos cuando necesitamos algo. Mamá, préstame. Papá, préstame. Tenemos un problema con la esposa y ahí vamos todavía corriendo con mamá. Cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre, acuérdense que hace 8 días vimos que nosotros somos sus pastores y ustedes tienen que tratarnos ¿con qué? No los oigo. Con respeto, con amor, con cariño, con consideración. Pues imagínense, si no lo hacemos con nuestros padres, menos con los pastores. Cualquiera que hable irrespetuosamente a su padre o a su madre tendrá que morir. Eso era en la ley de Moisés. Eso era en la ley de Moisés. Dile que está a todos lados de la que nos libramos, hermano. Dice Jesús, pero ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarte porque he jurado darle a Dios lo que hubiera dado a ustedes. Fíjate nada más. Oye, mijo, ¿no tenías por ahí una bendición para mí? Si mira, soy tu madre. No, ¿qué crees que lo di a la iglesia? ¿Eso está bien? Dice Jesús. No está bien. No está bien. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su tradición. ¿Cuántas veces, hermano, no has ido a la iglesia porque es fiesta de tu pueblo? Y Jesús les dice, hipócritas. ¿Qué les quiso decir Jesús con esa palabra? Que ustedes dan una cara, les dijo, ustedes dan una cara, pero en realidad están mal. Jesús les estaba diciendo a ellos. Isaías tenía razón cuando profetizó. Subraya, hermano, el verso 7 cuando dice, el 8, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es exactamente lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Es exactamente lo que nos pasa. Porque fíjate, hace 8 días hablamos del ojo maligno. Sinceramente, ¿cuántos de ustedes se libraron del ojo maligno? Y fueron capaces de ya no ver los defectos de los demás, de ya no estar criticando a los demás. Creo que todos fracasamos. Porque inmediatamente después del tema, al lunes viene la prueba. Y con el primero que nos enfrentamos, ya sea en el trabajo, o en la casa, o con el vecino, y ahí se acabó la prédica. Y volvimos a lo mismo. Nos reunimos aquí y muchas veces nos emocionamos con la alabanza y lloramos y qué padre estuvo todo, pero después saliendo empezamos otra vez a escuchar a los bibis y a llenarnos de emociones negativas con José y con aquel que dice, déjenme que estoy llorando, déjenme si estoy llorando. Dice el Señor, y fíjate lo que dice, su corazón. Acuérdense que dijimos que el corazón no era el músculo. El corazón son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, acompañadas con nuestros actos. Dice el Señor, eso está lejos de mí. ¿Por qué? Porque siguen viviendo egoístamente.
Siguen pensando nada más en ustedes y se olvidan. Uno de los pecados grandes de Israel, hermano, fue no solamente que ellos empezaron a adorar otros ídolos, sino que empezaron a descuidar la ayuda a los pobres, cuando Dios se los había mandado. Ellos empezaron a descuidar esa parte y se empezaron otra vez a caer en las prácticas paganas, en las prácticas del mundo. Y dice el Señor, su adoración es una farsa. Hermano, que nuestra adoración nunca llegue a ese nivel de ser una farsa. Que nos libremos, hermano, de toda hipocresía. Que es mejor decir, Señor, lo siento, no pude hacerlo, fallé, fracasé, perdóname. Y no decirle al Señor, no, sí, yo sí obedezco, yo sí he obedecido. Cuando pudiéramos hacer una revisión en la semana y decir, nadie hemos obedecido, todos hemos fracasado. Pero es mejor llegar con el Señor y decir, Señor, no quiero ser falso, yo te confieso, he fracasado, he fallado. Dice, porque enseñan ideas humanas, fíjate, enseñan ideas humanas, y ahí, dentro de esas ideas humanas, entran todas las filosofías, todas las tradiciones, todo lo que tú y yo creemos de la vida. Que no pases abajo de una escalera, que porque te va mal. Que no rompas un espejo, porque tienes 7 años de maldición. Todas esas tonterías. Que amárrate este hilito en la pierna o en la muñeca para que no te hagan mal de ojo. Un ojo de venado. Dice, y después de eso, dicen que yo digo. No, acuérdate que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no viene en la palabra. La palabra de Dios dice, Josué 1, 8 y 9, esfuérzate y sé valiente. No se aparte de tu corazón este libro de la ley. Medita de él de noche y de día. Y dice, y todo te saldrá bien. Eso sí dice. Luego, versículo 10, Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera lo que él estaba hablando. Escuchen. O sea, imagínate, está hablando con los fariseos y de repente Jesús hace extensiva esta plática y les dice, escuchen, traten de entender, fíjate, traten de entender. Por eso te digo que la mayoría de nosotros estamos ciegos porque muchas cosas no entendemos todavía de la Biblia. Y como no las entendemos, no las podemos practicar, nuestra vida no cambia. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. A ver, vamos a empezar a analizar. ¿Qué salió de nuestra boca esta semana? Desde el próximo domingo, lunes, martes, ¿qué estuvo saliendo de nuestra boca? Contra personas, con las personas. ¿Qué estuvo saliendo de nuestra boca? Echa tu mente hacia atrás y a ver qué fue lo que dije este día, qué fue, con quién hablé, con quién estuve hablando mal de alguien, a quién formulé una mentira, una calumnia, etcétera, a quién ofendí. Ustedes, dijo Jesús, se contaminan por las palabras que salen de la boca. Cuando nosotros vemos algo, y ese es el tema que estamos hablando, la visión o lo que estamos viendo impulsa a este miembro tan tremendo que es la lengua. A ver, saca tu lengua. Pásame unas tijeras por ahí. Sí, algunos la sacan nada más así una puntita, pero si la sacaran toda, me llega hasta por acá. Las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se le acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta
que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir. ¿Qué les dijo a los fariseos? ¿Qué les trató de decir? ¿Qué les trató de decir, Lupita? ¿Qué les trató de decir Jesús a ellos? ¿Qué eran los qué? Unos mentirosos. ¿Cómo? ¿Cómo? Si los fariseos eran una sola pieza, si los fariseos, no hombre, tú les veías y mira, no mataban ni una mosca, pero Jesús sabía su corazón. Es como nosotros, mira, voltea a ver al que está a tu lado, ¿a poco no está muy bonito? Peinadito, bañadito, bañadita, con una sonrisa. Pero yo te pregunto, ¿a poco tú conoces su corazón? No conocemos nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay detrás? Y Jesús, ¿a dónde crees que puso el dedo? Ahí. Ahí. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros? No seas falso. No seas falsa. Es mejor reconocer que no andamos bien. Pedirle a Dios que nos ayude para corregir esos aspectos y ser mejores cada día. ¿Sí o no? ¿Cuántos reconocen, a ver aquí? ¿Cuántos reconocen que no estamos bien? Porque unos ni levantan la mano. Unos dicen, no, yo sí estoy bien. Ajá. Acuérdate, no vaya a ser que el Señor te diga lo que le dijo a ellos. Entonces Jesús, ¿qué contesta? No, espérenme, dejen, voy a hablar con ellos. Y no, perdónenme, me exalté un poco. No, eso no fue lo que dijo el Señor. Dijo el Señor, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Se estaba refiriendo a ellos. Estaba diciendo, ellos no son de Dios, porque son falsos. Yo no quiero ser falso, hermano. ¿Tú? No. Y yo reconozco, hermano, delante de Dios y delante de ustedes que fallo. Y le pido a Dios tenga misericordia de mí. Dice, así que no les hagan caso, fíjate. No les hagan caso. Son guías ciegos. Ahí está, subraya la palabra ciego. Son guías ciegos o son ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Los dos caerán de la zanja. No les hagan caso. ¿De qué estamos hablando? Del ojo maligno. Estamos hablando de ceguera espiritual. Ellos, al no reconocer sus errores, sus pecados, estaban totalmente ciegos. ¿Por qué, hermanos? ¿Así estaban siempre? No. Hubo un momento en que ellos empezaron a endurecer su corazón. Hubo un momento en que ellos empezaron a alejarse de Dios porque abrazaron una religión. Tú no abraces ninguna religión, hermano. Abraza a Cristo y imitemos al Señor. No abracemos la religión, porque eso fue lo que les pasó a ellos. Empezaron a fijarse más en las apariencias que en lo que realmente había en el corazón delante de Dios. Por eso es que el día de hoy todavía los judíos no aceptan a Jesús. ¿Por qué? Porque desde entonces, hermanos, ellos cerraron su corazón, crucificaron al Rey de Gloria, y cuando tú vas y les hablas de Cristo, hermano, te pasa de todo, te ofenden, te escupen, te hacen a un lado, porque Cristo no es el Mesías. Porque ellos no esperaban a alguien que viniera pobre, que viniera montado en un burro, ¿sí? No esperaban a alguien, hermano, que dijera la paz, ¿verdad? Que hablara del amor. No, esperaban a un guerrero que los quitara del yugo romano. Y todavía hoy lo están esperando. Se llenaron de oscuridad y hasta el día de hoy, hermanos, ellos están esperando al Mesías.
cuando el Señor ya vino y no lo pudieron ver. Qué tremendo, ¿verdad? Regresemos a Mateo capítulo 6, versículo 22. Después, más bien antes del 23, Jesús dijo esto, nada más que si ustedes se dan cuenta yo lo puse al revés. ¿Por qué? Porque yo primero quise hablar del verso 23 y después del 22 y así terminar este mensaje. Dice el Señor, tu ojo. ¿Está hablando del ojo este que está aquí, que está lleno de lagañas? ¿Sí? No. Jesús no está hablando del ojo físico. Está hablando del ojo, de lo que tú ves y razonas, piensas de eso que ves. Está hablando de cómo tú juzgas las cosas y las personas. Está hablando de cómo tú ves a tu prójimo, a tu semejante. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. O sea, que para que nosotros pudiéramos estar bien, tendríamos que quitarnos las críticas entre nosotros o con los que tú convives todos los días. Tendríamos que quitarnos las envidias. Tendríamos que quitarnos las ofensas. Dice el Señor, tu ojo es una lámpara. Si todo eso está bien, todo tú vas a estar bien. Si tú dejas de criticar, si tú dejas de juzgar, si tú dejas de atacar, dice el Señor, vas a estar bien. Pero mientras tú sigas, ¿verdad?, criticando, haciendo esto y el otro con lo que ves y con lo que juzgas, vas a estar en oscuridad. Y estos temas, hermanos, sirvan precisamente porque el Señor quiere limpiarnos de todo eso. ¿Cuál es el propósito? Que la bendición de Dios venga a tu vida. Si nosotros, hermano, no nos limpiamos, no vamos a poder disfrutar de la bendición que Dios quiere. Estamos haciendo algunas cosas bien, estamos haciendo algunas partes bien, pero el Señor dice, yo quiero profundizar más. Vamos a primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Es una oración que el hombre más sabio del mundo, antes de ser rey de Israel, llamado Salomón, le ofreció, le dijo una oración al Señor muy tremenda, hermanos. Dice que él oró al Señor y le dijo, dame un corazón comprensivo. Dame un corazón comprensivo. A ver, y aquí hay otra situación, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido comprensivos con la gente? Porque nos enfrentamos, primero está nuestra familia, ¿no? Después están los compañeros de trabajo, de escuela, están los vecinos, no hay mucha gente. Y aquí la situación dice, dame un corazón comprensivo. Salomón tenía que tener un corazón comprensivo para gobernar al pueblo de Israel. Porque ¿cómo era el pueblo? Era un pueblo muy rebelde. Era un pueblo que se necesitaba de verdad ser muy sabio para guiarlos. Yo le digo a mi esposa Elizabeth, hermana, amor, necesitamos mucha sabiduría para guiar a estas familias. Porque déjame decirte que tratar contigo no es nada fácil. Porque tienes tu carácter, porque tienes tus formas de pensar. Y yo como tu pastor, ¿cuántos dicen amén? Pues aunque no digan amén, así es. Y te aguantas. Yo como tu pastor, mi obligación, mi encomienda de parte de Dios
es enseñarte la palabra de Dios. Y ahí en adelante, cada uno de nosotros somos responsables por lo que hagamos con lo enseñado. Yo te quiero decir una cosa, hermano. La guianza que Dios me da para ti no es nada más al ahí se va, sin rumbo, no. Hay una dirección. Hay un camino recto delante. Hay una guianza con temas y con enseñanzas muy específicas para llevarte a ti a una bendición. Lo que le llamaríamos la tierra prometida, para que tú y tu familia disfruten de esta vida. Nosotros somos los responsables de darte a ti las armas, las herramientas y decirte, es por aquí. Es por aquí. Y ya si tú dices, no, pues ¿qué crees? Como luego me dice mi esposa, no, ahora vete por acá, ahora vete por allá. Y yo como quiero seguir casado, hermano, y llevar la fiesta en paz, le hago caso. Y ahí vamos. Y a veces le digo, qué bonito caminito hizo el Rayo McQueen, porque está lleno de baches todo. Entonces yo tengo mi ruta, ¿verdad? Pero a veces, hermano, sí, hay esos detalles. Por ejemplo, yo estoy seguro que muchas veces tú dirías, ¿por qué el pastor no es así? No, el otro pastor era mejor, el otro pastor nos enseñaba más. Bueno, pues este es el pastor que te tocó, hermanos. Entonces Dios a mí me da la pauta para decirte a ti cuál es el camino. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es la vida? Y entonces yo te tengo que enseñar de Jesús. Entonces la oración de Salomón, ¿cuál fue? Dame un corazón comprensivo. Yo tengo que ser muy comprensivo, y mi esposa también, de que a veces mi hermano se duerma en las prédicas. Yo tengo que comprenderlo porque está cansado, porque no ha de ser fácil la vida que él lleva de lunes a sábado. Y este es el único lugar donde, el único momento donde siente la paz del Señor. Y yo tengo que ser muy comprensivo, decir, no vayan a despertar al Señor porque se enoja. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien. ¿A quién? A tu pueblo. A ver, levante la mano al pueblo. El pueblo unido. Yo y mi esposa tenemos que tener un corazón comprensivo para gobernar, espiritualmente hablando, al pueblo de Dios. Esta partecita que nos tocó a nosotros. Diga conmigo, porque la iglesia es universal, pero yo soy un pedacito. Aquí estamos, hermanos, somos un pedacito de la iglesia. Y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar? Fíjate la pregunta de Salomón. ¿Quién puede gobernar por su propia cuenta a este pueblo tuyo? ¿Sabes qué quiso decir? ¿Sabes qué quiso decir con eso? Pueblo rebelde, terco e ignorante. Di conmigo, sí soy. Sí somos. Pueblo terco, necio e ignorante. Y entonces por eso Salomón le dijo, Señor, échame la mano. Si bastante tengo con mi suegra, Señor. Y fíjate una cosa, dice el verso 10, primer libro de Reyes 3:10. A ver, alguien léame. ¿Qué dice el 10? Fíjate, el Señor, imagínate el Señor sonriendo y decir, que Salomón, no hombre, le diste en el clavo, porque tienes razón. Pues yo te voy a dar, dice, por haberme pedido esto, y no riquezas, ni dinero, ni posesiones, que nosotros seríamos los primeros en pedir eso. ¿Sí? Señor, concédeme 3 deseos, nada más te pido 3.
¿sí? Dime dónde le froto, concédeme 3 deseos y mira. No, Salomón dijo, no, Señor, más que el dinero, más que lo que podamos conseguir como grupo, como iglesia, más es la comprensión. La comprensión. Por eso es que, hermanos, tenemos que ser muy comprensivos con ustedes y ustedes con nosotros, porque también nosotros formamos parte del pueblo. Y el Señor le agradó que Salomón pues pidiera sabiduría. Dice, y por cuanto has pedido esto y no otras cosas, yo te voy a hacer, aparte de todo, te voy a hacer rico. Donde ya Salomón se excedió fue en lo de las mujeres, pero ese es otro tema. Ese es otro tema, porque muchos hasta se ríen diciendo, ahí está, pastor, yo tengo chances, si él tuvo 700 y 300, 1000 en total. Sí, pero pregúntale cómo le fue con cada una, porque cada una tenía mamá. Imagínate cuántas suegras también. Entonces, hermanos, hace falta que nosotros tengamos visión espiritual. Vamos a Segundo Libro de Reyes, capítulo 6. Segundo Libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a ver este pasaje tan padre, tan hermoso. Segundo Libro de Reyes, capítulo 6. No, segundo del Libro de Reyes, capítulo 6. Ok, versículo 8. Es segundo libro, ¿eh? ¿Sí ya lo encontraron? Ok. 6, verso 8, a partir del 8. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, o sea, contra Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Versículo 10. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta de esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informando al rey de Israel acerca de los planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, fíjate quién era Eliseo, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. O sea que se le venían encima, ¿a quién? A Eliseo, porque el Señor lo ponía al tanto de lo que pasaba y este a su vez le decía al rey en ese momento de Israel lo que estaba por acontecer. Eliseo estando así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios, ¿quién? El sirviente de Eliseo, se levantó temprano, salió, ¿y qué fue lo que vio? Tropas, caballos, carros de guerra por todos lados. ¿Qué empezó a sentir el siervo de Eliseo? Muchísimo temor. Imagínate que ahorita un cártel se te viniera en contra de tu familia. ¿Qué harías? ¿Qué harías? A correr, se ha dicho. Pues fíjate lo que dijo Eliseo: no tengas miedo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. ¿Por qué dijo eso Eliseo? Eliseo oró: oh Señor, fíjate, subraya donde dice
abre los ojos de este joven. Subraya en tu Biblia. Abre los ojos de este siervo para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, ¿y qué fue lo que vio? ¿Eran reales? ¿Eran personas? No, hermanos. Eran ángeles. Eran guerreros de Dios en lo espiritual. ¿Se dan ustedes cuenta cómo sí estamos ciegos y cómo no vemos que todos los días el Señor manda a sus ángeles para librarnos de tantas y tantas cosas? No es para darle un aplauso de alabanza a Dios por eso. ¿Cómo es que llegamos cada 8 días, hermano, a este lugar? Después de pasar y de estar en los lugares donde asaltan, donde secuestran, y el Señor nos ha librado. ¿Por qué? Porque si tan solo pudiéramos abrir los ojos espirituales, nos diéramos cuenta del angelote que tienes de parte del Señor cuidándote. Vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia Eliseo, rogó al Señor: haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Ay, ¿y por qué a él sí le hace caso, a mí no? Cuando yo le pido al Señor algo, ni me contesta. Y a Eliseo nada más le dijo: oh, hazlos ciegos. Inmediatamente, ¿sabes por qué, hermano? Porque Eliseo entregó su vida al Señor. ¿Sabes qué hizo Eliseo? Él vendió sus bueyes, hizo comida con esos bueyes, les dio de comer a mucha gente, se despidió de su casa. ¿Sabes para qué? Para irse al llamado que Dios le estaba haciendo como profeta en lugar de Elías. ¿A quién oye Dios? ¿Oye al desobediente? Para hacerlo más desobediente todavía y decir al final que el Señor me perdona, al final que el Señor es cómplice conmigo, con mis pecados. Si tú el día de hoy dices: ¿por qué Dios no me escuchas? ¿Por qué yo te pido algo y no me concedes? ¿Por qué si otra persona cuando te pide si le haces, si le dices, y a mí no? No tendríamos que estar preguntando por qué, sino más bien revisar nuestra vida. ¿Por qué no viene eso que pedimos? Porque no andamos muy bien, que digamos. Entonces, ¿cómo nos va a escuchar el Señor? Si esto, que ya con esto van a ser 2 domingos que hablo del tema del ojo maligno, no lo echamos para afuera. Si no echamos para afuera este ojo maligno, ¿cómo entonces quieres la bendición de Dios? ¿Cómo? ¿Por qué Eliseo le oyó a Dios? ¿Por qué Dios le hizo caso a Eliseo? Ellos empezaron a quedarse ciegos y empezaron a atacarse entre ellos. Cuando el rey de Israel, verso 21, los vio que estaban cerca de ellos, gritó a Eliseo: los mato, padre mío, los mato. Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Fíjense, Dios puso en sus manos a esa gente, y en vez de matarlos, ¿qué creen que hizo Eliseo? Tuvo misericordia de ellos. ¿Qué tamaños de hombre? A mí me falta mucho para ser como él. Mucho. Un hombre entregado, un hombre confiado en Dios y nada más en Dios. Un hombre, hermano, comprensivo con la humanidad, porque no por ser del bando contrario consintió en que ellos desaparecieran, les mataran, porque todos merecen una oportunidad. El homosexual merece una oportunidad para ser salvo, el transvesti, el leproso,
esa persona que muchas veces nosotros decimos, ay Señor, gracias porque no soy como él. Todos ellos merecen una oportunidad. Y cuando Dios ve el corazón de hombres como Eliseo, por eso es que no le negó nada. Porque si Dios hubiera sabido que Eliseo, al orar así, al pedir ceguera para esos enemigos, él inmediatamente hubiera abusado y los hubiera matado, Dios no le concede. Porque Dios se sabe el futuro y conoce nuestro corazón. ¿Qué le has pedido al Señor? No, pues le he pedido esto. Ahora la pregunta siguiente es, ¿para qué? ¿Para qué lo quieres? Porque ese es el otro punto. ¿Por qué Dios no me contesta mi oración? Porque lo que estoy pidiendo es para gastar en mis deleites. Entonces, ¿cómo Dios me va a escuchar? ¿Estamos entendiendo, hermanos, la palabra del Señor? ¿A quién Dios bendice? Mateo 5:8. Alguien déjalo fuerte, por favor. Mateo 5:8. ¿A quién Dios bendice? Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto, hermano, tiene que ver con la forma que miramos, que pensamos, que sentimos y que actuamos con respecto a las demás personas. Varones, ¿cómo tenemos que mirar a las mujeres? Las que van por la calle y que traen minifalda y todas despechugadas. Varones, ¿cómo tenemos que mirarlas? Mujeres, ¿cómo tienen que hablar a las demás personas, mujeres? Y si ahí empezamos a hacer una lista, mientras nosotros no hagamos eso, ¿cómo queremos la bendición de Dios? Ahí está la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo? Pero eso sí, somos bien buenos para levantarle la mano y decirle, tú tienes la culpa. Mira la mujer que me diste. Si tú la has hecho así, te va a decir el Señor, así tú la has hecho. La burra no era arisca, pero tanto palo que le das, pues imagínate, pues, llega un momento que te va a responder. Es como hace rato vi una entrevista. Si se mete con el presidente, él tiene todo el poder para deshacer a cualquiera. Y tiene la información. Loret de Mola se quiso poner las patadas con él, y él teniendo toda la información en sus manos, pues es ahora sí que el mero, ¿no? Dice, te metiste conmigo, o sea, te pones en el ring, no esperes que nada más me pegues a mí. O sea, si tú me pegas, yo te pego. Porque así en la política se maneja. ¿No? Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, estamos haciendo cosas, ¿cómo queremos que la misma vida, la misma, no sé, que se nos regrese todo lo malo de lo que a veces nosotros hacemos con las demás personas? Todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, ¿a quién Dios va a bendecir? A los de corazón puro. ¿De qué nos tenemos que deshacer? Del loco malo. Lo que nosotros vemos, lo captamos, lo juzgamos con el pensamiento, lo convertimos en una acción. Cuidado. Nos estamos moviendo en relaciones con personas. ¿Por qué nos disgustamos con la gente? ¿Por qué tenemos personas que no les hablamos? Porque tuvimos una experiencia donde se involucraron nuestra visión, nuestros pensamientos, sentimientos, y ahorita tenemos un resultado. Entonces, no es la bendición de Dios eso. No tenemos la bendición de Dios ahí, pero no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Termino con esto, hermanos. Job, capítulo 22, verso 28. Dios nos da promesas si nosotros
obedecemos. Si nosotros obedecemos esta palabra, Dios tiene muchas promesas que darnos. Job 22, 28, y me gustaría que ustedes las leyeran. A ver, alguien lea Job 22, 28. Tomarás decisiones y Él hará que se realicen. Te irá bien en todo. Si nosotros nos deshacemos del ojo maligno. Amén. Amén. Salmo 97, 11. Salmo 97, 11. Otro lea, por favor. La luz brilla para el justo y la alegría sobre la gente honesta. ¿Qué ole? ¿Quieres alegría? ¿Quieres vivir en paz, tranquilo en tu corazón? Obedece la palabra de Dios, esta que el Señor nos ha hablado, y vamos a obtener esa promesa. Salmo 112, verso 4. Salmo 112, verso 4. Otro lea, por favor. Resplandeció las tinieblas, luz a los rectos, especialmente misericordioso y justo. ¿Qué nos promete ahí el Señor? Luz. Cuando nosotros somos generosos con la gente, cuando nosotros somos compasivos, y todo esto tiene que ver con el ojo maligno, cuando nosotros dejamos de mirar y juzgar a la gente, cuando empezamos a ser más compasivos y rectos en nuestras relaciones con los demás, dice, estarás lleno de luz, confirmando la palabra de nuestro Señor en Mateo. Proverbios 4:18, otro lea, por favor. ¿Qué dice? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, dice el Señor, si tú practicas lo que yo te estoy diciendo, dice, tu luz empezará a ser chiquita y cada vez se va a hacer más grande y más grande hasta que brille en su más grande esplendor. Es la promesa de Dios. Isaías 58:8, otro lea, por favor. Otro que no haya leído. Fíjate, qué tremendo versículo. Isaías 58:8, ¿qué dice? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá con justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu guardia. Fíjate, primeras dos promesas, luz y salvación. Luz y salvación. Otra promesa, serán sanadas tus heridas con rapidez. Serán sanadas tus heridas con rapidez. Más van a tardar la gente en herirte que tú en sanar. Es decir, no sé qué Dios está haciendo, pero sentí la ofensa, esta persona me ofendió, pero yo estoy trabajando con este tema y estoy echando fuera todo lo malo y no siento odio, no siento nada en contra de esta persona, siento compasión. Hasta voy a orar por ella. Esa es otra promesa que Dios te hace, que Dios nos hace. Último, tres últimos. Isaías 60:20. Isaías 60:20, alguien que no haya leído. Ajá. No se podrá jamás tu sol ni mejorar tu luna, porque Jehová te será luz perpetua y los días del uso serán acabados. Fíjate, en una parte del mundo, ¿en qué parte del mundo el sol nada más sale en unas cuantas horas? No como lo que tenemos nosotros. Nada más. Y todo el tiempo está en oscuridad. Dice el Señor, si tú haces lo que yo te digo, tu luz nunca se apagará. O sea, tu sol es como dice, el día
El sol sale a las 6 de la mañana y se mete hasta como las 7, 8 de la noche. Y tú dices, esto es un fenómeno. Pues así dice el Señor: si tú cumples con lo que yo te digo, así va a ser el sol para ti. Voy a quitar las tinieblas de tu vida. Dice, aparte de todo, tus días de duelo. ¿Por qué viene el duelo a nuestra vida? Por lo que hemos vivido. Estamos dolidos. Dice, tus días de duelo llegarán a su fin. Son promesas. ¿Para quiénes? Para los que siguen desobedeciendo, para los que escuchan mensajes tras mensajes tras mensajes y no hacen absolutamente nada, no. Para los que obedecen el mensaje de Dios. Juan 8:12. Juan 8:12, ¿qué dice? Juan 8:12. Jesús le habló de nuevo diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. El que me sigue significa el que me hace caso de lo que le estoy diciendo. El que me obedece no andará en la oscuridad, porque la luz que tiene lo va a llevar y lo va a seguir llevando hacia la vida y vida eterna. Terminamos en Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan 2, verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay hipocresía. Dile por favor al que está a tu lado: tengo que amarte. Tengo que amarte, hermana. Hermana, tengo que amarte como hermana. Hermano, tengo que amarte, ser comprensivo contigo, ser tolerante contigo. Cuando tú me ofendas, la ofensa no me va a durar mucho, porque yo te voy a perdonar, porque yo le hago caso al Señor, porque yo desecho todo ojo maligno de mi vida. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Qué promesas de parte de Dios. Yo quiero esas bendiciones, hermano. Yo las anhelo, las deseo, las quiero. No sé si tú también. Ponte de pie en esta hora. No estás cansado, no estás cansada de estar viviendo en esa amargura. Yo siempre te pido que cierres tus ojos. Vamos a la meditación de esta palabra. No te me distraigas con nada. Cierra tus ojos. Piensa en lo que Dios te está hablando. Señor, ya estoy cansado de esta amargura. Ya estoy cansado de vivir con estos resentimientos. Ya estoy cansado de vivir con esta tristeza, con esta soledad. Porque muchas veces pienso que la gente me ataca, y ¿por qué no me pongo a pensar qué tengo yo? Porque realmente el problema no es la gente. Tengo que aceptar que muchos de los problemas que tengo con la gente es por mí, porque tengo un ojo maligno. Hoy quiero desechar esa maldad. Hoy quiero entregar esa parte de mi vida. Estoy cansado. Quiero obedecer a Dios. Quiero luchar por su bendición. Sé que tengo que hacer cosas. Sé que tengo que vivir de una forma. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Que tú hagas un milagro en mi corazón, donde todos los resentimientos que yo tengo desaparezcan. Que yo comience a ver la sangre de Jesús
rociada en todas las personas por las cuales tú moriste. Tú moriste por el narcotraficante, tú moriste por la lesbiana, por el homosexual, tú moriste por todos. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio la vida de su Hijo único. Yo pienso que para Dios no fue nada fácil ver a Jesús cargando con el pecado de todos nosotros. Que hubo un momento en que el Señor tuvo que voltear su rostro de tanta santidad que tiene, que es cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque es mucho el pecado de parte de nosotros que tuvo que cargar el Señor. Y desde hace 2000 años el Señor sigue hablando, diciendo: te perdono, año tras año, día tras día. Toda la humanidad extendiendo su misericordia, esperando que nosotros como seres humanos entendamos lo que Él nos quiere decir, el mensaje que quiere que atendamos. Que no nos volvamos como esos religiosos fariseos, hipócritas, falsos. Nos podemos convertir en uno de ellos si no ponemos atención al Señor. Si seguimos solamente emocionándonos con los mensajes o con la alabanza o con venir, no sé, pero nuestra vida no cambia. Tenemos que hacer un alto, hermanos, en el camino, reflexionar y decir: Señor, líbrame de convertirme en un fariseo. Líbrame, Señor. Vamos a entregar, hermanos, vamos a entregar al Señor esta área. Y así cada 8 días el Señor estará hablando de todo lo que el Señor nos quiere limpiar, de cada cosa, de cada parte, pero que lo entendamos, que lo podamos comprender bien. Y con toda plena conciencia y conocimiento podamos decir: toma, Señor, te entrego esto. No lo había entendido así, no lo había conocido así, pero tú me has dado luz. En mí hay oscuridad y quiero que sea quitada. Quiero que la luz, Señor, de tu rostro brille en mi vida. Así como el ejemplo que poníamos, que nuestro sol dure más en nuestra vida, dure más tiempo brillando. Que haya muy pocos momentos de oscuridad, que siempre permanezcamos en esa luz. Para que eso suceda, tenemos que poner por obra lo que Dios nos ha dicho. Contamos, Señor, contigo, contamos con tu fuerza, contamos con tu sabiduría y fortaleza. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a cambiar, no podemos solos. Tú sabes, Señor, tú sabes que hoy decidimos cambiar, pero mañana volvemos a lo mismo. Ya no queremos, Señor. Ayúdanos, por favor. Guíanos, Señor, por ese camino recto todos los días, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden levantar sus manos, darle gracias a Dios por su palabra? Gracias, Señor, porque tú no nos dejas en oscuridad. Gracias porque tú alumbras, Señor, ahí donde estaba esa oscuridad, para desecharla, para ayudarnos, no para condenarnos. Esa no es la intención, sino que nosotros reconozcamos y entreguemos y renunciemos a eso malo, y que nuestra vida sea mejor, que sea mejor nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, social, que sea mejor en todos los aspectos. Ese es el objetivo, el propósito que Dios tiene, hermanos, para esta iglesia. Que brillemos un poco más, cada vez, poco a poco, poco a poco. Que no retrocedamos, que no avancemos un paso y retrocedamos 3, 4, sino que aunque sea pasito a pasito vayamos avanzando, mejorando
nuestro carácter, mejorando nuestro trato con las demás personas, mejorando todo, hermanos. Dice el Señor en su palabra, nos dice que esto es posible, porque dice el Señor: yo no he puesto una carga en ti que no puedas llevar, yo no he puesto un yugo en ti que no puedas jalar. Dice el Señor: mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar. Dios no te ha pedido la vida, hermano, en sacrificio, porque hubo alguien que ya la dio por ti, por mí. Por eso es que dice el Señor: lo que yo te pido no es gravoso, no es extraordinario. Lo que yo le pedí a mi hijo fue su vida en sacrificio. Eso sí fue algo tremendo. Pero a ti, dice el Señor, solamente te pido cosas que puedes hacer. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta tarde. Yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu guianza. Te doy gracias por tu confianza. Te doy gracias por tu misericordia hacia mi persona, Señor. Te doy gracias, de verdad, muchas gracias por dar la oportunidad de seguir sirviéndote, Señor, de seguir adelante con esta obra que es tuya, Señor. Gracias te doy. Gracias te doy por un año más de vida que me has concedido, Señor. Deseando que cada año, Señor, sea yo más sabio, más inteligente, más prudente, más santo, más de esas cualidades, Señor, que a ti te agradan, Padre. Ese es el deseo de mi corazón. No tanto las riquezas, porque sé que tú nunca me has dejado. No tanto las posesiones, porque sé que nada me puedo llevar de este mundo. Ni siquiera, Señor, no tanto la ropa, porque sé que tú siempre me has bendecido con ropa, con pantalones, con chamarras, con todo lo necesario. No, Señor, yo quiero, como este hombre Salomón, dame, Señor, más comprensión, no solamente para mis hermanos, para toda la gente. Dame más entendimiento, Señor, te lo pido con todo mi corazón, para mí y para mi esposa. Ven, amor, un momento. Nosotros los amamos, hermanos, los amamos a ustedes. Deseamos que el Señor los bendiga. ¿Ustedes los aman? ¿Sí? ¿Seguros? Entonces ya estamos amados. Les invitamos a disfrutar un rato con nosotros. Pues trajimos comidita. Sabemos que el Señor nos va a multiplicar, porque empezando por mí, pues, si le entro bien a los tacos. Así que les invitamos a que se queden a convivir con nosotros un rato, a compartir el alimento, y juntamente con mi hermano Robert, que somos los cumpleañeros en esta ocasión, con Florecita también. Así que a celebrar al Señor, ¿verdad?, por un año que nos da más de vida. Dios nos los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por sus vidas.